pasajera de la curva carretera Sierra Madre, Durango. Era una de esas noches en las que el silencio de la carretera se siente más pesado de lo normal. El camión avanzaba por la serpenteante ruta que cruzaba la Sierra Madre. El conductor, un hombre veterano con años de experiencia sobre el volante, ya había recorrido esta carretera más veces de las que podía contar. Pero esa noche, algo era diferente. La niebla se había asentado sobre el asfalto, como una capa espesa que oscurecía aún más el paisaje. En medio de la oscuridad, una figura apareció repentinamente al borde del camino. Era una mujer vestida de negro, parada en el arcén, levantando la mano en un gesto desesperado. El hombre, acostumbrado a las extrañas situaciones de la ruta, dudó por un momento. Nadie viajaba por esa zona a esas horas, y menos bajo esas condiciones. Sin embargo, el rostro pálido y las manos extendidas de la mujer lo hicieron frenar. No pudo evitarlo. La mujer subió con rapidez al camión, cerrando la puerta con un fuerte golpe que resonó dentro de la cabina. No dijo nada al principio. Solo se quedó mirando al frente, con una expresión de ansiedad que no pudo esconder. El conductor notó de inmediato que sus manos estaban frías como el hielo, a pesar del calor del motor. Sintió un escalofrío, pero intentó ignorarlo, pensando que tal vez ella había estado esperando durante mucho tiempo en ese solitario tramo de la carretera. ¿Te encuentras bien?, preguntó el hombre, sin quitar los ojos de la carretera. Ella asintió lentamente, mirando al horizonte. «Ten cuidado en la siguiente curva», dijo, con voz temblorosa. «Es muy peligrosa, no debes tomarla a gran velocidad». El conductor la miró por el retrovisor, sorprendido por su tono. No estaba seguro si era la ansiedad que reflejaba su rostro o si algo más estaba pasando. «Está bien, tomaré la curva con calma», respondió, buscando tranquilizarla. Avanzaron durante unos minutos, el ruido constante del motor y la carretera seca llenando el ambiente. A medida que se acercaban a la curva cerrada, el hombre disminuyó la velocidad. En ese momento, algo lo hizo mirar hacia adelante. En medio de la niebla, apenas visible en la oscuridad, se veía un derrumbe de rocas bloqueando la ruta, un obstáculo que de haberlo tomado a gran velocidad habría causado un accidente fatal. El corazón del conductor se detuvo por un instante. En ese momento, recordó las palabras de la mujer. El miedo lo invadió al ver cómo las piedras caían a lo largo del camino, un bloque natural que le había salvado la vida. Había tomado la curva justo a tiempo para evitar el desastre. «Gracias», murmuró, mirando hacia el asiento del pasajero, buscando a la mujer para expresarle su gratitud. Pero cuando lo hizo, la cabina estaba vacía. La mujer había desaparecido. No había señales de su presencia, ni rastro alguno en el asiento ni en el suelo del camión. El conductor frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. Durante un largo rato, condujo sin decir una palabra. La niebla aún envolvía la carretera, pero ahora, en su mente, todo parecía más turbio, más oscuro. El recuerdo de aquella pasajera desaparecida lo acompañó durante el resto de su viaje. Cuando finalmente llegó al destino, relató lo ocurrido a sus compañeros, pero todos lo miraron con escepticismo. Nadie parecía creer en su historia, al menos no de la manera en que él lo había vivido. Sin embargo, algo dentro de él sabía que no había imaginado nada. La mujer vestida de negro, su rostro ansioso y las manos frías, todo había sido real. A lo largo de los años, el conductor nunca dejó de pensar en aquella mujer y cómo, en el último momento, le había salvado la vida. No importaba cuántas veces pasara por esa curva, el recuerdo de ella siempre lo acompañaría. A veces, en las noches más oscuras, juraba que podía sentir su presencia a su lado, como si, de alguna manera, estuviera observando desde la niebla que aún rondaba las carreteras de la Sierra Madre. Y aunque nunca volvió a ver a la mujer, el conductor estaba seguro de algo.
Ella no era una pasajera común. Algo sobrenatural había ocurrido aquella noche, algo que él no podía explicar, pero que siempre lo seguiría. Compañero de ruta. Era una madrugada tranquila. El desierto de Sonora se extendía en su vastedad, cubierto por la oscuridad. La carretera solitaria serpenteaba entre las montañas secas y los cactus, con su único testigo: el rugido del motor de un tráiler que avanzaba sin prisa. El conductor, un hombre experimentado, había recorrido innumerables kilómetros en su vida de camionero, pero esa noche, algo fuera de lo común comenzó a ocurrir. Al principio, fue apenas un susurro. Una voz que, desde la radio CB, rompió la quietud de la noche desértica. «Cuidado, más adelante, hay un accidente», decía la voz grave de un hombre, tan serena como si estuviera allí mismo, acompañando al camionero en su solitaria travesía. El conductor, que estaba acostumbrado a las conversaciones triviales de la radio, se tensó al escuchar el aviso. El hecho de que alguien le estuviera advirtiendo de un accidente en la carretera desierta, sin que él lo hubiera visto aún, le hizo poner más atención. «No puede ser. ¿Cómo sabría esa persona lo que yo no he visto?». Swing pensó, pero decidió hacer caso al consejo. Rápidamente redujo la velocidad, observando con más detalle la vía. La radio seguía emitiendo esa misma voz, que ahora repetía: «Hay un tráiler volcado. Cuidado». Sin saber por qué, un escalofrío recorrió su espalda, mientras la neblina comenzaba a envolver la carretera. Los minutos pasaban como eternos, y el conductor, aún algo incrédulo, decidió que debía mantenerse alerta. De pronto, a lo lejos, divisó lo que la voz le había advertido: un tráiler volcado, bloqueando parcialmente la carretera. La oscuridad casi total dificultaba ver con claridad, pero la forma del vehículo se destacaba como una sombra monstruosa contra el horizonte. El conductor logró frenar a tiempo, evitando la colisión con el tráiler, y, aunque se sintió aliviado, también estaba perplejo. Miró la radio, buscando la señal de aquel extraño camión que le había hablado. Decidió intentar dar las gracias al buen samaritano. Tomó el micrófono de la radio CB y transmitió por el canal: «Gracias, compañero, por el aviso. Estuve a punto de estrellarme». Esperó unos segundos, pero la respuesta no llegó. Pensó que tal vez había perdido la señal o que el otro camionero no estaba cerca, así que siguió su camino, algo confundido. Al llegar al siguiente área de descanso, el conductor decidió preguntar a otros camioneros sobre la llamada. Se acercó a un grupo que charlaba cerca de una fogata. «Oigan, ¿alguno de ustedes me habló por la radio CB esta madrugada?», preguntó con curiosidad. Los camioneros se miraron entre sí y luego uno respondió: «No, amigo, nadie aquí hizo esa llamada. ¿Estás seguro de que no fue un error en tu radio?». El conductor frunció el ceño, sintiendo que algo extraño estaba ocurriendo. «No, fue clara. La voz era de otro camionero. Dijo que había un accidente adelante, un tráiler volcado. ¿Alguien más lo escuchó?». «Ni idea», respondió el otro camionero. «No escuchamos nada sobre eso». Sintió como una presión incómoda le subía por la garganta, pero trató de ignorarlo. Pues, la voz era de un hombre. ¿Quién más puede estar tan al tanto de la carretera a esta hora? Días después, el camionero no pudo quitarse la sensación de inquietud. Algo no estaba bien con esa llamada, y aunque trató de darle la vuelta, las dudas persistían. Decidió investigar un poco más. Al preguntar a más camioneros, se enteró de algo que no esperaba. Un conductor que había estado viajando por esa misma carretera la semana pasada había muerto en un trágico accidente. En un giro escalofriante, supo que, antes de fallecer, aquel conductor había sido conocido por advertir a los demás sobre los peligros de esa ruta, informando sobre accidentes que él mismo había presenciado. Sin embargo, nunca llegó a ser lo suficientemente rápido para evitar su propio accidente.
De acuerdo con los testigos, ese conductor era muy amable y siempre se preocupaba por los demás. Era un buen tipo, decía uno de los camioneros del área. Cuando algo sucedía en la carretera, se aseguraba de avisar a los demás a través de la radio, incluso si no lo conocías. Siempre estaba preocupado por la seguridad de los demás. En un silencio sepulcral, el camionero se dio cuenta de lo que había sucedido. La voz que había escuchado esa madrugada, alertándolo del accidente, pertenecía al mismo conductor que había muerto en la carretera. Incluso después de su muerte, el hombre continuaba ayudando a sus compañeros, advirtiéndoles sobre los peligros que acechaban en el desierto. En ese instante, la realidad de lo ocurrido le golpeó como una ola de frío. La voz que lo había salvado, que le había dado la oportunidad de esquivar el peligro, provenía de un ser que ya no estaba entre los vivos. Y aunque él no había tenido la oportunidad de agradecerle, algo dentro de él le dijo que no hacía falta. El gesto era suficiente. Años después, el camionero todavía recordaba aquella madrugada, la voz misteriosa que lo había guiado a la seguridad. En sus momentos más solitarios, a veces se preguntaba si aquella advertencia había sido un simple eco del pasado o si realmente había sido un espíritu que, desde algún lugar, aún velaba por los viajeros perdidos en el desierto. Lo que sí sabía con certeza era que, aunque no podía ver a su compañero de ruta, siempre habría alguien observando desde las sombras, cuidando de los viajeros errantes que se aventuraban en la oscuridad. Y, en su interior, un leve consuelo nacía cada vez que cruzaba esa carretera. Sabía que, aunque la ruta podía ser peligrosa, nunca estaba verdaderamente solo. Niña en la carretera. En la solitaria carretera que serpentea a través de los bosques cercanos a Xilitla, San Luis Potosí, las noches suelen ser oscuras y silenciosas. Un silencio roto solo por el ruido del motor de los camiones que atraviesan el interminable paisaje. Era una noche más, fría y llena de niebla, cuando un camionero, habituado a recorrer estos caminos, comenzó su jornada en la madrugada. No esperaba nada fuera de lo común, pero esa noche sería diferente. El reloj marcaba las 3 de la mañana y el conductor, quien llevaba varios años trabajando en esa ruta, se encontraba transitando un tramo particularmente espeso de bosque. Las luces del camión cortaban la niebla con dificultad y la carretera parecía más oscura de lo normal, como si el bosque se hubiera tragado todo lo que quedaba de luz. De repente, algo apareció en su campo de visión. A lo lejos, vio una figura pequeña, parada al borde de la carretera. Era una niña, de pie junto a una cruz de carretera adornada con flores marchitas. El camionero redujo la velocidad, desconcertado por la visión. Era tarde, y no era normal que alguien estuviera allí, especialmente en una zona tan desolada. Detuvo el camión, sin saber qué hacer. Al acercarse, pudo ver mejor a la niña. Estaba quieta, inmóvil, abrazando una vieja muñeca de trapo. Su rostro era pálido y sus ojos, grandes y oscuros, lo observaban sin emoción alguna. El camionero intentó llamar su atención, pero la niña no dijo nada. En su lugar, simplemente levantó su pequeño dedo hacia el camino adelante, como si le indicara que lo siguiera. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero pensó que quizás la niña se había perdido y necesitaba ayuda. Con cuidado, la dejó subir al camión. La niña no pronunció palabra alguna durante todo el trayecto. Solo abrazaba su muñeca, que ya parecía deshilachada por el paso del tiempo. El conductor, algo incómodo, intentó no hacer preguntas, pensando que tal vez estaba frente a una situación extraña pero inofensiva. Miró de vez en cuando hacia el espejo retrovisor, asegurándose de que la niña estuviera bien, pero ella seguía en silencio. Después de unos minutos, la niña levantó la mano y señaló un poblado distante, indicándole al camionero que ahí debía detenerse. El conductor, algo perplejo, aceleró, decidido a llegar a ese pueblo. Sin embargo, no podía dejar de sentirse extraño por la situación.
La niña permanecía inmutable, como si no estuviera viviendo en el mismo mundo que él. Finalmente, llegaron al pueblo. El camionero detuvo su vehículo frente a la plaza, pero al mirar hacia el asiento trasero, se dio cuenta de que la niña ya no estaba. No la escuchó bajar del camión, ni vio cómo se iba. Se giró rápidamente, pensando que tal vez había desaparecido de alguna manera que no había notado, pero no había rastro de ella. Solo quedaba la muñeca, que había caído al suelo como un vestigio de su presencia. Confuso y algo alarmado, el camionero decidió preguntar a los lugareños si habían visto a la niña o si sabían algo sobre ella. Un anciano que estaba sentado frente a una tienda lo miró fijamente y después de un momento de silencio le respondió con voz grave: «Esa niña murió hace años en esa misma carretera. Fue atropellada en este tramo, cerca de la cruz que viste. Su espíritu a veces aparece en la noche pidiendo que la lleven al pueblo, como si estuviera buscando algo, o quizás buscando regresar». El camionero, atónito, escuchó en silencio. El hombre continuó: «La cruz que viste en el borde de la carretera, esas flores marchitas, es el lugar donde ocurrió el accidente. Algunos dicen que la niña todavía busca la manera de regresar a su casa, pero ya no puede. Su espíritu anda errante, esperando a alguien que la lleve, como si aún no se diera cuenta de que está muerta». Aterrorizado, el camionero miró hacia la cruz que había visto antes. Ahora, en la oscuridad, la figura de la niña parecía más real que nunca, como si de alguna manera aún estuviera ahí, esperando. La historia que le contaron los lugareños lo dejó marcado. El camionero nunca volvió a esa ruta a esas horas de la noche. A veces, cuando pasaba por ahí en otras rutas o incluso durante el día, aún podía recordar esa mirada vacía de la niña y la sensación de frío que lo acompañó esa madrugada. Sabía que, de alguna manera, esa pequeña figura seguiría apareciendo en las oscuras carreteras, esperando ser llevada a su destino final. Años después, el camionero relató su experiencia a otros compañeros de ruta, pero nadie le creyó del todo. Sin embargo, los más viejos en el oficio siempre recomendaban no detenerse cerca de la cruz, sobre todo en las noches más oscuras. Algunos decían que la niña aún pedía ser llevada al pueblo, mientras que otros simplemente preferían no hablar de ella, como si no fuera un tema que debía ser discutido. Y así, la historia de la niña en la carretera se convirtió en una leyenda local, una historia que, en las noches más sombrías, aún se susurraba entre aquellos que recorrían las carreteras solitarias, temiendo encontrarse con la pequeña figura de una niña que, en su búsqueda interminable, jamás hallaría paz. Accidente. Repetido. Autopista. La Rumorosa, Baja California. Era una madrugada oscura, casi sin luna, cuando el conductor transitaba por la solitaria autopista que atraviesa La Rumorosa, en Baja California. Una de esas noches en las que la carretera parecía infinita, rodeada de montañas y silencios. El aire frío cortaba el rostro, y la luz de las farolas era tenue, casi fantasmal. No había tráfico, solo él y su camión en medio de la nada. De repente, al doblar una curva cerrada, algo irrumpió en su vista. Un coche se acercaba rápidamente desde el frente, descontrolado. Parecía que iba a estrellarse, y el camionero no tuvo tiempo de reaccionar. El coche, un modelo viejo de color oscuro, perdió el control y fue directo hacia un barranco en el borde de la carretera. En un parpadeo, el impacto fue mortal. El vehículo explotó en una bola de fuego que iluminó el camino como si fuera un flash cegador. El chofer, paralizado por el susto y la confusión, logró frenar bruscamente. El corazón le latía a 1000 por hora. Miró hacia el lugar del accidente, las llamas aún saliendo del barranco, el humo denso que se levantaba. Estaba seguro de lo que había visto. Un choque fatal, un accidente brutal. En estado de shock, el camionero sacó su teléfono móvil y marcó rápidamente emergencias,
describiendo con rapidez lo que acababa de presenciar. Un coche que se estrellaba, la explosión, las llamas. Estaba convencido de que algo grave había sucedido. El nerviosismo lo envolvía. Sentía el sudor frío recorrer su frente. A pesar de que era consciente de la urgencia de la situación, sus manos temblaban al sostener el teléfono. La policía respondió con rapidez. En pocos minutos llegaron al lugar. El camionero, aún bajo el impacto de lo sucedido, se sintió aliviado al ver las luces de las patrullas acercándose. Pero esa sensación desapareció en cuanto la policía comenzó a revisar el lugar. No había rastro alguno de lo que él había presenciado. El barranco estaba intacto, sin señales de impacto. La carretera lucía inmaculada, como si nada hubiera ocurrido. No había restos del coche, ni huellas de neumáticos en el asfalto. Solo el eco del viento y la quietud de la madrugada. El oficial a cargo, con una mirada desconcertada, le preguntó al camionero sobre los detalles del accidente, pero él estaba seguro de lo que había visto. Sin embargo, las palabras del policía fueron frías. No hay ningún accidente aquí. Confundido y sin entender qué sucedía, el camionero intentó explicar con más detalle. Le mostró el punto exacto donde el coche, según su relato, se había estrellado. Pero lo único que encontraron fueron las huellas de su propio camión y un asfalto perfectamente intacto. Nadie más estaba allí. No había señales de un incendio ni de cualquier otro tipo de evidencia. Solo silencio. El hombre no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Qué había visto entonces? ¿Era una alucinación producto del cansancio? Sin embargo, algo en su interior le decía que no lo había imaginado. Esa explosión, ese impacto, todo había sido real, y sin embargo, nadie más lo había visto. Después de que la policía se retiró, el camionero se quedó en el mismo lugar por algunos minutos. Su mente seguía dando vueltas al incidente. El sol aún no había salido, y el frío de la madrugada se mezclaba con el desconcierto que sentía. De pronto, un pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Y si no fue un accidente común? Una semana después, el camionero estaba en su descanso, tomando un café en una pequeña cafetería local. Decidió compartir lo que había vivido con algunos de los lugareños, buscando alguna explicación, alguna historia similar. Fue entonces cuando uno de los ancianos que frecuentaba el lugar, con voz grave y seria, le reveló algo que hizo que su piel se erizara. Lo que tú viste, muchacho, no fue un accidente. Es la reaparición de un choque fatal que ocurrió en ese mismo lugar hace años. Ese tramo de la autopista está maldito. A veces, cuando las condiciones son las correctas, el accidente se repite. El coche aparece de la nada y se estrella contra el barranco, como si el tiempo se reiniciara, dijo el hombre con una calma perturbadora. El camionero, incrédulo, no podía creer lo que oía. Pero las palabras del anciano coincidían con lo que había experimentado esa noche. La explosión, el coche que aparecía de la nada, el impacto, todo había sido real, pero no había quedado rastro alguno. Era como si nunca hubiera sucedido. Eso ocurre desde hace muchos años. Nadie sabe por qué, pero hay quienes dicen que los espíritus de los que murieron en ese accidente siguen allí, repitiendo su destino una y otra vez, continuó el anciano. Es una visión fantasmagórica que, de vez en cuando, aparece ante los ojos de algunos conductores, como si fuera una advertencia o una lección del pasado. Esa noche, mientras el camionero regresaba a su ruta, la sensación de horror y asombro aún lo acompañaba. Los recuerdos del accidente, la explosión, la aparición del coche y la figura luminosa que se desvaneció lo acosaban en cada kilómetro. No podía evitar preguntarse si esa noche habría sido un simple accidente o si había presenciado algo mucho más allá de lo que la lógica podía explicar. Desde entonces, cada vez que cruzaba esa sección de la autopista, el pensamiento lo inquietaba. En más de una ocasión, al pasar por el mismo tramo, miraba hacia el barranco,
esperando ver una repetición de lo que había sucedido. Sin embargo, nunca más volvió a presenciar el accidente, pero una sensación extraña, como si algo lo estuviera observando, lo mantenía alerta cada vez que esa carretera volvía a ser parte de su viaje. En sus conversaciones con otros camioneros, aprendió que no era el único que había experimentado fenómenos extraños en esa misma autopista. Algunos hablaban de luces misteriosas, otros de voces que salían del aire. Pero todos coincidían en una cosa: La Rumorosa era un lugar con algo más, algo que trascendía lo natural. La autopista, una vez que caía la noche, parecía tener una vida propia, un lugar donde los recuerdos, las tragedias y las historias sin resolver se mezclaban en una eternidad que no terminaba nunca. Y, quizás, en el caso del camionero, el accidente que había presenciado no era más que una repetición de una tragedia ocurrida años atrás, un evento que se repetía sin fin en la oscuridad de la madrugada. Hombre de la gasolinera. Era una madrugada fría en las carreteras solitarias de Coahuila. El sonido del motor de un tráiler rugía a lo lejos, y el chofer, visiblemente agotado, miraba ansiosamente el indicador de combustible. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y su tanque ya no podía soportar el viaje hacia el próximo pueblo. Sabía que la ruta era peligrosa, llena de curvas traicioneras y desolación, pero aún más lo era quedarse varado a orillas de la carretera, en medio de la nada. De repente, una luz distante iluminó el horizonte. Al principio, pensó que podría ser una ilusión, tal vez el cansancio jugándole una mala pasada. Sin embargo, conforme avanzaba, la luz se hizo más nítida, revelando la silueta de una gasolinera antigua, con las luces encendidas y el letrero algo descolorido pero visible. Al llegar, se dio cuenta de que era un lugar aislado, sin otros vehículos alrededor. Sin pensarlo, se detuvo. La sorpresa de encontrar una estación en plena oscuridad era lo suficientemente sorprendente como para hacerle olvidar el miedo que lo acechaba. Un hombre mayor apareció rápidamente desde la pequeña tienda de la gasolinera. Con una sonrisa tranquila y un saludo cordial, se acercó al chofer. El hombre, con cabello canoso y arrugas profundas, parecía conocer exactamente lo que el conductor necesitaba, sin siquiera preguntar. Sin mucho esfuerzo, comenzó a llenar el tanque del tráiler con rapidez. ¿Vas en dirección a Torreón?, preguntó el hombre mientras trabajaba. Sí, justo hacia allá. ¿Es peligroso por esa ruta?, respondió el camionero, aliviado por la aparición de la estación y la ayuda inesperada. El hombre mayor le miró con un aire serio. Esa ruta ha visto más accidentes de los que quisiera recordar. Hay muchas curvas traicioneras más adelante. Mantén los ojos bien abiertos, no confíes en la carretera y siempre mantén el freno de motor activado, recomendó, mientras el chofer asentía, agradecido por el consejo. Una vez el tanque estuvo lleno, el conductor pagó lo acordado, no sin antes agradecer al hombre por su ayuda. Los ojos cansados del chofer brillaban con una chispa de gratitud. Después de algunas palabras más de despedida, el chofer se subió a su camión, arrancó el motor y continuó su viaje hacia la oscuridad de la noche. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Mientras el chofer avanzaba por la carretera, un sentimiento de incomodidad comenzó a apoderarse de él. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Algo no encajaba. Si bien había sido muy amable, la estación de servicio se sentía de otra época, como si perteneciera a un pasado lejano. Tal vez el cansancio lo había afectado más de lo que pensaba, pero no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, el camionero decidió regresar al mismo punto, con la intención de agradecer al hombre una vez más por su ayuda. Sin embargo, al llegar al lugar, la gasolinera no era lo que esperaba. El terreno estaba cubierto de maleza y el edificio parecía haber estado abandonado durante décadas. El letrero que alguna vez brillaba ahora estaba lleno de polvo y oxidado.
El establecimiento estaba cerrado, con las puertas cerradas con tablas y las ventanas rotas. Confundido, el chofer bajó del tráiler y comenzó a explorar el lugar, buscando alguna señal del hombre que había conocido esa misma madrugada. Miró el techo, las paredes, las máquinas de la gasolinera. Todo estaba en ruinas. No podía ser posible. Había estado allí, había hablado con el hombre, y él le había dado los consejos sobre la carretera. ¿Qué estaba sucediendo? En su confusión, el camionero decidió preguntar a los pocos residentes que quedaban en los alrededores. Un par de ancianos que vivían en una casa cerca del lugar lo miraron fijamente al mencionar la gasolinera. ¿No sabes sobre él?, preguntó uno de ellos, con una voz baja y temblorosa. El hombre de la gasolinera siempre está allí cuando la gente necesita ayuda. Ha estado atendiendo a los viajeros por años, aunque la estación lleva cerrada más de 20 años. El chofer se quedó en silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. Las piezas comenzaban a encajar. El hombre con el que había hablado no era un simple empleado, ni siquiera era un ser vivo. La revelación fue escalofriante. «Ese hombre no está vivo», dijo el anciano, con un tono que parecía cargado de temor. «Es el espíritu del viejo empleado, que murió hace mucho, pero su alma sigue ayudando a los conductores perdidos en la noche. Dicen que, cuando la gente está en problemas, él aparece, como si estuviera allí para guiarlos. Muchos han hablado de él, te ha salvado, pero también te ha mostrado la verdad de este lugar». El camionero quedó paralizado. Los recuerdos de aquella noche se mezclaban con el aire frío de la mañana. ¿Había sido una visión? ¿Una ilusión provocada por el cansancio o algo más allá de su comprensión? No tenía respuestas, solo una sensación de desasosiego. Mientras se alejaba de la gasolinera, el camionero miró por última vez la estación abandonada. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando, en el reflejo del espejo retrovisor, vio la sombra de un hombre de pie, en la puerta de la tienda, observándolo irse. Aunque miró rápidamente, no había nadie allí. El camionero se alejó, sabiendo que había sido parte de algo más grande, algo más inquietante. La historia del hombre de la gasolinera, un espectro que sigue atendiendo a los viajeros, se sumaría a su propia experiencia, como tantas otras leyendas que rondan las carreteras solitarias del norte de México. Lo que una vez parecía una simple ayuda, se había convertido en una historia inexplicable y aterradora, pero, de alguna manera, reconociendo la ayuda invisible, el camionero sintió que había vivido una experiencia única, aunque completamente aterradora. Al final, él no era el primero, ni sería el último en encontrarse con el hombre de la gasolinera. Muchos más pasarían por ese mismo tramo y serían testigos de la misma ayuda espectral en una noche oscura, donde las luces de una gasolinera olvidada aún siguen brillando para quienes las necesiten. Cena fantasma. Era una noche oscura y tranquila en la carretera que atravesaba Veracruz. El conductor, un hombre de rostro cansado y cuerpo agotado, había estado manejando durante horas, buscando un lugar donde descansar y tomar algo de comida. La soledad del camino lo había dejado con la sensación de que no había ningún fin a la vista, pero finalmente, entre la penumbra, divisó una luz cálida que emanaba de un pequeño restaurante a la orilla de la carretera. Sin pensarlo mucho, giró el volante y se detuvo. Lo primero que notó fue la sorprendente animación del lugar, a pesar de que la noche ya avanzaba y la mayoría de los conductores preferían no parar. Un grupo de personas reía, comía y conversaba en las mesas cercanas. La atmósfera era cálida, acogedora. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel pequeño restaurante, donde la música antigua se deslizaba suavemente desde la rocola, creando un aire nostálgico que lo hizo sentirse extraño pero cómodo. Una camarera apareció rápidamente y lo condujo a una mesa cercana a la ventana. Mientras le servía un guiso humeante, el hombre de sombrero en la mesa contigua le hizo un gesto amable.
Sin dudarlo, el conductor le devolvió el saludo y con la misma cordialidad se entabló una breve conversación. Hablaron del clima, de los peligros de la carretera y de las travesuras que ocurren en los caminos solitarios. El desconocido parecía tranquilo, sereno, como si estuviera acostumbrado a la quietud de la noche. «Cuidado con la siguiente curva. Es peligrosa, especialmente con esta niebla», le dijo el hombre de sombrero mientras tomaba un sorbo de su bebida. La advertencia pareció un simple consejo, pero de alguna manera el conductor sintió que esas palabras venían de alguien que sabía lo que estaba diciendo. Cuando terminó de cenar, pagó en efectivo, agradeció a la camarera y salió del lugar. Mientras volvía a su camión, la sensación de extrañeza se desvaneció, reemplazada por la necesidad de continuar su viaje. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando, decidió regresar al restaurante. Sentía que el descanso no había sido suficiente y que había algo más que lo atraía de aquel sitio. Sin embargo, al llegar a la zona, lo primero que notó fue que algo no cuadraba. La carretera parecía distinta. Las sombras se alargaban de una manera que no recordaba. En el lugar donde estaba el restaurante la noche anterior, solo había un terreno vacío con restos de lo que parecía haber sido un incendio. Un edificio calcinado y en ruinas se alzaba entre los escombros y el humo del pasado aún parecía resonar en el aire. Confuso, el conductor estacionó su camión y se acercó a unos lugareños que estaban cerca, esperando el autobús. Les preguntó sobre el restaurante, pero su reacción fue inmediata. Ese lugar se incendió hace años. Nadie ha trabajado allí desde entonces. La mirada de los lugareños era seria, cargada de una tristeza inexplicable. Dicen que algunos viajeros siguen viendo cosas por ahí, sombras que se mueven, personas que no deberían estar allí. Un escalofrío recorrió la espalda del conductor. La sensación de estar siendo observado, la cordialidad del hombre de sombrero, el ambiente tan extraño en el restaurante, todo cobraba sentido en ese instante. El restaurante, el guiso caliente, la música que había sonado e incluso la advertencia del hombre sobre la curva peligrosa. Todo parecía un sueño, pero el recuerdo era demasiado vívido para ser ignorado. Lo que vivió aquella noche no había sido real, o al menos no en el sentido convencional. Era un encuentro con algo que no pertenecía a este mundo. El conductor subió a su camión, mirando por última vez los restos del restaurante. A medida que avanzaba, su mente procesaba lo que había sucedido. Las palabras de los lugareños resonaban en sus oídos. No sabía si había sido una visión, una alucinación o una manifestación de algún espíritu perdido en el tiempo. Pero lo que sí sabía era que algo inexplicable había ocurrido esa noche en Veracruz. Algo que lo perseguiría mientras siguiera conduciendo a lo largo de esas carreteras solitarias, recordándole que a veces el terror no se encuentra en los caminos oscuros, sino en las experiencias que desafían la lógica y la razón. Habitante del Arsén. El sonido constante del motor retumbaba en la cabina del camión, mientras la oscuridad de la carretera de Oaxaca se extendía ante el conductor. Era una madrugada tranquila, pero cargada de una extraña quietud. La carretera estrecha parecía no tener fin, su asfalto deteriorado y rodeado por la espesa vegetación de la zona. El camionero, con una sensación de cansancio acumulada, apenas se mantenía despierto. A lo lejos, una curva cerrada asomaba en el horizonte, acompañada por el único reflejo de las luces de su camión. A medida que avanzaba, algo en la penumbra le llamó la atención. A unos 100 metros de distancia, en el arcén de la carretera, se encontraba un hombre. Parecía inmóvil, parado en medio de la nada, sin moverse, sin ninguna luz a su alrededor. La imagen de aquel ser, solitario en la oscuridad, lo hizo frenar un poco, inseguro de si debería detenerse. Redujo la velocidad, aún sin comprender bien qué estaba viendo. Con el corazón acelerado, bajó un poco la ventanilla para poder escuchar mejor. Sin embargo, el silencio de la noche se mantenía inquebrantable, como si ni siquiera el viento se atreviera a molestar.
Decidió iluminar al extraño con los potentes faros del camión, esperando que reaccionara de alguna manera. Tal vez, pensó, el hombre necesitaba ayuda. La luz de los focos se proyectó con fuerza sobre él. Nada. El hombre permanecía de pie, sin mover un solo músculo. A pesar del haz de luz que lo iluminaba por completo, su rostro no mostraba ninguna señal de vida, ni un solo parpadeo. El camionero, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, tocó el claxon. Un pitido fuerte rompió el silencio, pero el hombre no se inmutó. Ni un gesto, ni una mirada, ni una respuesta. El extraño seguía allí, inmóvil. Fue en ese momento, cuando la inquietud comenzó a apoderarse del conductor, que ocurrió lo imposible. El hombre, que había estado de pie en el arcén apenas unos segundos antes, comenzó a desvanecerse ante sus ojos. Primero, sus pies parecieron difuminarse en el aire, luego su torso y, finalmente, su cabeza, hasta que la figura desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. El camionero, incrédulo, frunció el ceño y aceleró ligeramente, con la esperanza de que todo aquello hubiera sido una visión pasajera, producto de su cansancio. Pero el terror no lo abandonaba. La imagen del hombre desvaneciéndose quedaba grabada en su mente como un eco perturbador. Decidió seguir su camino, con la respiración agitada y el pulso acelerado. La carretera continuaba, solitaria y desierta, pero el recuerdo de lo sucedido lo acompañaba como una sombra persistente. A la mañana siguiente, el camionero se detuvo en una estación de servicio en un pequeño pueblo cercano, buscando despejarse y conversar con otros conductores para calmar sus nervios. Mientras tomaba su café, comenzó a contar lo que había sucedido aquella madrugada. Los rostros de los otros camioneros se tornaron serios, y tras unos segundos de silencio, uno de ellos se atrevió a hablar. Ese hombre no es el primero que lo ve. Varias veces me han contado historias de ese tipo. En ese mismo tramo, hace algunos años, un joven murió atropellado, justo donde tú dices que lo viste, le explicó el camionero, mientras otro de los conductores asintió con la cabeza. Es su espíritu, no hay duda. Algunos lo llaman el habitante del arcén. Dicen que aparece siempre en la misma hora y siempre en ese mismo lugar, como si esperara algo o a alguien, pero nunca recibe ayuda. El conductor, atónito, trató de procesar lo que escuchaba. Nunca antes había oído hablar de algo así, y sin embargo, el relato parecía encajar con lo que había experimentado. La idea de haber presenciado una aparición lo inquietaba aún más, ya que hasta ese momento el miedo que sentía era más profundo que cualquier otro tipo de emoción que hubiera experimentado en su vida. Lo peor, continuó el conductor, es que nadie sabe por qué apareció ese hombre en la carretera. A veces los viajeros lo ven y, al acercarse, se dan cuenta de que no es real, de que es solo un espíritu atrapado entre los dos mundos. El camionero guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de los demás. Los otros conductores se mantenían callados, como si todos compartieran el mismo conocimiento, sin necesidad de discutir más. Finalmente, el hombre que había contado la historia finalizó con una frase que dejó al conductor helado. Si alguna vez lo ves de nuevo, no te acerques. Lo que el alma busca no es ayuda, busca compañía. El resto de la jornada transcurrió como cualquier otro día, pero la mente del camionero no dejaba de darle vueltas a lo sucedido. La idea de que un espíritu deambulaba por esas carreteras, esperando ayuda que nunca llegaría, le parecía cada vez más real y aterradora. ¿Era acaso el alma del joven atropellado quien se mantenía allí, esperando ser rescatado, aunque ya no hubiera manera de hacerlo? ¿O acaso era algo más, una presencia que buscaba no ser salvada, sino simplemente recordar su tragedia? Las preguntas eran innumerables, pero las respuestas no llegaban. Esa noche, cuando el camionero volvió a tomar su ruta,
no pudo evitar sentirse observado. Los faros de su camión iluminaban el oscuro camino frente a él, pero algo, en el aire mismo, parecía pesado. Cada curva, cada recodo del camino, parecía estar impregnado con la misma sensación de inquietud que había experimentado aquella madrugada. A medida que avanzaba por ese tramo, sus ojos se movían de un lado a otro, en busca de cualquier signo de vida o movimiento. Pero nada, solo la carretera vacía y las sombras que se extendían hasta el horizonte. Sin embargo, algo dentro de él sabía que no podría evitar lo que había presenciado. Sabía que, en algún lugar de esa carretera, el joven todavía aguardaba en la oscuridad, esperando sin ser visto, aguardando ser encontrado, aunque, en su corazón, ya sabía que nunca recibiría la ayuda que tanto deseaba. El camionero no volvió a pasar por ese tramo en la misma hora, temiendo lo que podría encontrar. Pero, como dicen los lugareños, el habitante del Arsén sigue esperando. Y todos los que transitan por esa carretera estrecha de Oaxaca en la oscuridad de la madrugada deben saber que hay cosas que no siempre se pueden explicar ni comprender. Llamada del difunto. Era una noche oscura en la costa de Jalisco y el conductor avanzaba por la carretera solitaria con el sonido del motor del camión resonando en la quietud de la noche. No era la primera vez que viajaba a esa hora, pero algo en el aire esa vez lo hacía sentir extraño. La luna apenas iluminaba el camino, y las luces del camión iluminaban las sombras que danzaban a su alrededor. Había estado manejando durante horas, con los ojos cansados pero alerta, cuando de repente, su teléfono móvil, que estaba enlazado al manos libres del camión, comenzó a sonar. Al principio no pensó mucho en ello. Era común que los camioneros se llamaran entre sí en esas horas, pero al mirar la pantalla, vio algo que lo paralizó. El nombre que aparecía era el de Carlos, un amigo cercano y colega de años, quien había muerto en un accidente fatal una semana antes. El conductor, confundido y con una sensación de incomodidad, contestó la llamada. La voz al otro lado era estática al principio, pero después una débil y distante voz comenzó a hablar. No sigas por la libre, toma la autopista. La voz, inconfundible aunque distorsionada, era la de Carlos el conductor. Sintió como una ola de escalofríos le recorría la espalda. Estaba solo, en medio de la nada, y no había forma de que alguien pudiera estar llamando desde el otro lado. La señal de la llamada era débil, casi inaudible, pero la advertencia había quedado clara. La sensación de que algo extraño estaba ocurriendo no lo dejó. No pensó ni un segundo más. Sin saber por qué, decidió obedecer el consejo y cambiar de ruta, desviándose hacia la autopista. Al tomar la salida hacia la autopista, el peso en su pecho comenzó a disminuir, aunque el desconcierto y el miedo permanecían. ¿Cómo podía ser que Carlos lo hubiera llamado desde el más allá? Sin embargo, algo en su interior le decía que lo había hecho por una razón. No era el tipo de persona que creía en lo sobrenatural, pero esa noche algo no encajaba. La autopista era mucho más tranquila y el ambiente parecía más seguro. No se encontraba con vehículos, pero eso lo hacía sentir aún más solo. El silencio era opresivo. Con el tiempo, logró calmar sus nervios y se concentró en conducir. No obstante, el pensamiento de la llamada seguía martillando en su mente. Al llegar al siguiente poblado, decidió hacer una pausa para tomar algo de café. Estaba agotado y no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Mientras descansaba, un compañero camionero que también estaba en el área le comentó que había oído sobre un accidente en la carretera libre. Un derrumbe había ocurrido esa misma noche, bloqueando la vía y atrapando a varios vehículos en su caída. El conductor sintió un nudo en el estómago al escuchar la noticia. Esa misma carretera que había evitado por el consejo de la llamada era la que ahora estaba siendo el escenario de una tragedia. En ese momento,
comprendió que la advertencia de su amigo había sido real. Carlos le había salvado la vida. Horas después, mientras retomaba su ruta, su mente continuó procesando lo sucedido. Pensaba que tal vez había sido un simple error, o una mala señal, una coincidencia extraña. Pero el sentimiento de que algo más grande que él había intervenido nunca lo abandonó. La voz de Carlos resonaba en sus oídos, recordándole que, aunque estaba solo, siempre hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Las noticias sobre el derrumbe se difundieron al día siguiente. Un reporte oficial confirmaba que varios vehículos fueron atrapados bajo los escombros y que, afortunadamente, no hubo víctimas fatales. Sin embargo, el conductor no pudo quitarse la sensación de que él, gracias a esa llamada, había evitado una tragedia mucho mayor. A lo largo de los días siguientes, la llamada se convirtió en tema de conversación entre los camioneros de la región. Nadie podía entender cómo había sucedido. Algunos dijeron que era una señal del destino, otros que era un mensaje de algún ente sobrenatural, pero todos coincidían en que no podían explicarlo. Esa noche, el conductor, mientras conducía por la autopista con más tranquilidad que nunca, pensó en Carlos. A pesar de la muerte, su amigo lo había guiado de alguna manera. Quizás, en el otro lado, no todos los lazos se rompían. Tal vez, después de todo, el más allá seguía teniendo una conexión con los vivos, de una forma misteriosa, como la llamada de un amigo que te salvó cuando menos lo esperabas. Hombre sin rostro, autopista, Puebla-Orizaba. La noche caía sobre la autopista que conecta Puebla con Orizaba, una vía solitaria, sin luces y envuelta en la calma que solo la oscuridad profunda del campo puede proporcionar. El trailero, acostumbrado a los largos trayectos, conducía con la mente en blanco, más allá de las horas interminables que lo separaban de su destino. En el retrovisor, veía solo la carretera desierta, como un interminable túnel de asfalto gris. Había recorrido este mismo camino tantas veces que conocía cada curva, cada pendiente, pero aquella noche algo era diferente. Fue entonces cuando vio al hombre. A lo lejos, en un tramo que siempre le había parecido más oscuro que el resto, un hombre de pie hacía señas, levantando la mano de manera tímida. A esa hora, no era común encontrar a alguien por ahí, especialmente en ese tramo deshabitado. Reduciendo la velocidad, el trailero pensó que podría ser un viajero perdido o alguien en necesidad de ayuda. Detuvo el camión y el hombre se acercó rápidamente. Subió al vehículo sin mediar palabra, su voz baja y casi inaudible al agradecer el favor. Lo primero que el conductor notó fue su vestimenta. Un traje anticuado, de cortes clásicos, con un sombrero que oscurecía parcialmente su rostro. No era algo que se viera habitualmente. El hombre se sentó en el asiento del copiloto sin hacer mucho ruido, y el trailero volvió a poner el motor en marcha, retomando su rumbo. El aire dentro de la cabina, normalmente cargado de polvo, y el olor del cuero, se sentía pesado esa noche. El trailero intentó iniciar una conversación, pero el hombre no respondía mucho, apenas murmuraba alguna que otra palabra. Un ligero malestar comenzó a invadir al conductor, algo extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Cada vez que miraba hacia su acompañante, sentía que algo no cuadraba. La manera en que el hombre se mantenía tan quieto, la forma en que sus movimientos eran casi mecánicos, provocaba un escalofrío en el fondo de su estómago. Volvió a mirar de reojo al pasajero. Esta vez, notó algo que le heló la sangre. Cada vez que desviaba la vista hacia él, el rostro del hombre se volvía más borroso, como si una neblina invisible estuviera cubriéndolo. Su mente intentaba racionalizar lo que veía, pero algo en lo profundo de su ser le decía que aquello no tenía explicación. Trató de concentrarse en la carretera, pero el malestar se intensificaba. Miró nuevamente hacia el hombre, esta vez con más detenimiento. Lo que vio casi lo hace perder el control del volante.
La figura del pasajero estaba aún ahí, pero algo era espantoso. Su rostro había desaparecido. No había ojos, no había nariz ni boca, solo una superficie lisa, sin rasgos, como si la piel hubiera sido estirada sobre una superficie vacía. El conductor soltó un grito ahogado. Sus manos temblaban al sujetar el volante. El camión comenzó a zigzaguear sobre la carretera mientras intentaba tomar el control de su terror. Al girar la cabeza hacia el hombre, este ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío, como si nunca hubiera estado ocupado. El eco de su respiración, ahora acelerada, resonaba en la cabina. Se quedó inmóvil unos segundos. El pánico comenzaba a apoderarse de él. No podía creer lo que acababa de ver. Con el corazón golpeando en su pecho, aceleró, tratando de huir de la sensación de que algo o alguien estaba en su espalda. Miró al frente, su visión borrosa por la tensión, sin atreverse a mirar nuevamente hacia el asiento vacío. Las luces del camión brillaban débilmente en la oscuridad, cortando la neblina que se había formado inexplicablemente a su alrededor. Finalmente, al llegar a un peaje, el conductor detuvo el camión, tembloroso y cubierto de sudor frío. Con manos temblorosas, pagó el peaje, aún con la sensación de que algo extraño lo había seguido, o peor, de que algo lo estaba observando desde las sombras. Miró hacia el asiento del copiloto, vacío, pero no podía deshacerse de la sensación de que el hombre había estado allí, de que había compartido su viaje con algo que no era humano. Al seguir su camino, su mente no dejaba de repasar los detalles, las sensaciones, las imágenes borrosas que había experimentado esa noche. ¿Realmente había sido un hombre? ¿O todo había sido producto de su mente, fatigada por las horas interminables de conducción? Lo que él sabía con certeza es que nunca volvió a ver a ese hombre. Nadie más lo vio, pero él estaba convencido de lo que había vivido. Había recogido a algo que no pertenecía al mundo de los vivos, algo que había estado esperando en la solitaria autopista, en el oscuro tramo entre Puebla y Orizaba, para subirse a su camión y desaparecer en la neblina de la noche. Niños duende. Era una madrugada brumosa, con la carretera desierta y la niebla espesándose a medida que el camión avanzaba. El conductor, un hombre de mediana edad acostumbrado a viajar por rutas solitarias, se encontraba rumbo a Real de 14, un destino que ya había recorrido múltiples veces. El viaje había sido tranquilo hasta ese momento, y la luz de su camión era lo único que rompía la oscuridad impenetrable de la noche. A medida que avanzaba por la sinuosa ruta que atraviesa el bosque, una serie de risas infantiles comenzaron a romper el silencio. Las voces eran suaves, susurrantes, y aunque a primera vista podrían haber parecido las risas de niños jugando cerca, algo en el tono del sonido despertó una sensación extraña en el conductor. Había algo inquietante en esa risa, algo que lo hizo reducir la velocidad, mirando hacia el lado del camino donde la maleza y los árboles daban paso a la neblina. Pensó en lo peor. ¿Niños perdidos? No era raro que los viajeros se encontraran con personas que, por diversas razones, se aventuraban sin rumbo por el monte. Detuvo el camión lentamente, con el motor rugiendo suavemente mientras el resplandor de las luces alumbraba la neblina. Abrió la puerta de la cabina, la cual rechinó levemente, y descendió del vehículo. Con la linterna en mano, llamó a distancia, su voz cortada por el crujir de la niebla. ¿Hay alguien allí?, gritó, pero la respuesta fue el silencio. El conductor avanzó unos pasos más, adentrándose en el oscuro bosque. La neblina parecía tragárselo a cada paso, y la sensación de ser observado comenzó a intensificarse. A lo lejos, algo se movió rápidamente entre los árboles, una pequeña figura que desapareció en la oscuridad, tan rápido como apareció. Su corazón comenzó a latir más rápido. El presentimiento de que algo no estaba bien lo invadió. Miró nuevamente alrededor, pero no vio nada.
Los árboles se mantenían quietos y la brisa parecía no moverse, inmóvil, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. Aún así, no había rastro de niños, solo una extraña sensación de frío y la pesadez de la niebla. Decidió regresar al camión, pensando que quizás solo era su mente jugándole una mala pasada. Pero al dar un paso atrás, una piedrecilla pequeña golpeó la puerta de la cabina con un sonido seco. El ruido resonó en la quietud de la madrugada, y el conductor se detuvo en seco, mirando hacia la puerta con la linterna apuntando hacia el punto donde había caído la piedra. No había ni una sola alma a la vista. Aún con la linterna en mano, el conductor no podía ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. Las risas comenzaron de nuevo, pero esta vez no provenían de un solo punto, sino de distintos lugares a su alrededor. Parecían burlonas, traviesas, llenas de una energía juguetona, como si se estuvieran riendo de su desconcierto. El hombre retrocedió, con el pulso acelerado. Recordó las historias que había oído en sus viajes anteriores, relatos sobre los duendes que habitaban las montañas de esa región. Según los rumores, estos pequeños seres se disfrazaban de niños para atraer a los viajeros incautos, burlándose de ellos con su risa inconfundible antes de desaparecer en la neblina. Eran conocidos por ser juguetones, pero también peligrosos, incapaces de resistir la tentación de jugar con la mente de los humanos. Con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, el camionero no pensó 2 veces. Subió rápidamente a la cabina, cerró la puerta con un golpe seco y encendió el motor. No se atrevió a mirar atrás, sabiendo que algo lo observaba desde la oscuridad. El camión comenzó a moverse nuevamente, a gran velocidad, alejándose de la espesa niebla y los susurros que parecían seguirlo en la distancia. A lo largo del camino, sus pensamientos fueron un torbellino. Lo que había vivido esa noche, lo que había sentido, no podía explicarlo con lógica. La niebla, las risas, las figuras que había visto corriendo entre los árboles. Todo eso era demasiado extraño para que lo dejara pasar como una simple ilusión. Algo en su interior le decía que lo que había experimentado era real, que había sido testigo de una de esas leyendas que solo los más valientes o los más desafortunados llegan a conocer de cerca. Finalmente, a medida que se alejaba, las risas se desvanecieron, pero no la sensación de que algo lo había seguido hasta su partida. La carretera volvió a quedar en silencio, y la bruma se disolvió lentamente a medida que el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. El conductor, exhausto y tembloroso, miró al retrovisor, buscando alguna señal de lo que había dejado atrás. Pero lo único que encontró fue el mismo paisaje desolado y vacío que había recorrido miles de veces, solo que ahora, después de esa experiencia, le parecía mucho más oscuro, mucho más impenetrable. Al final, lo que había ocurrido esa madrugada en el camino a Real de 14 quedaría en su mente como una de esas historias extrañas que, si no fuera por la sensación que aún le recorría la piel, habría preferido olvidar. Sin embargo, no lo hizo. Las leyendas sobre los duendes de esas montañas, sobre los niños que se esconden en la oscuridad, persiguieron sus pensamientos cada vez que recorría esa ruta. Nunca más se detendría allí, ni en la neblina, ni en la oscuridad. Y nunca olvidó las risas,